Nana. Hola, grumetes de agua dulce, bienvenidos al barco de Rager Coffee. ¡Que me la piña debajo del mar! ¡Rager Coffee! Y hoy toca creepypastas y hemos decidido tocar un tema que en verdad nos gusta mucho y que no hemos tocado en 800 vídeos, que son los barcos fantasmas más famosos. Sí. Nos encanta la historia de los barcos fantasmas, lo que es los piratas. Me encanta la piratería. La piratería, sí, ya sabes, por bebé y ese tipo de cosas. Entonces os traemos uno de los casos más curiosos, más extraños y más conocidos. Vamos a empezar con el Orang Medan. Parece un mecha. Sí. Pues es una historia muy curiosa. ¿Por qué? Porque dos barcos estaban en el Índico y escucharon una señal de socorro en código Morse, ¿vale? Los dos barcos a la vez. Esa señal de socorro empezaba con una frase en código Morse que decía: todos los oficiales, incluyendo el capitán, están muertos. Posiblemente la tripulación esté muerta también. Después seguía con una serie de puntos y raya en código Morse que no se conseguía descifrar para acabar con la siguiente frase: estoy muriendo. Los dos buques siguieron la señal, ¿vale? Y se encontraron con este barco, el Orang Medan. Lo abordaron y encontraron a toda la tripulación muerta. ¿Pero cómo estaba muerta? Toda la tripulación estaba muerta en estado como de pánico y terror, tapándose los ojos en esquinas, acurrucados, corriendo de haberse caído en mitad de un pasillo. Al ver los cadáveres y hacerle un análisis un poco más profundo, descubrieron que no tenían ningún tipo de signo de violencia. Entonces, al darse cuenta que no tenían signo de violencia, pensaron que posiblemente pudo haber sido alguna indigestión a la hora de comer algo o alguna historia así. Así que rápidamente salieron del barco y se dedicaron a remolcarlo hasta la costa. Un gran incendio se produjo por una misteriosa razón que no se sabe, hizo que ardiese el barco entero, hizo que ardiese todo el cargamento y no se pudo recuperar nada. Aquí te pones a pensar y dices, ¿qué estaría transportando? O no pudieron acceder al diario de bitácoras, no pudieron acceder a ningún otro dato, pero todo esto es tan extraño que es uno de los grandes misterios de la navalería. Valeria. ¡Tan, tan! Ahora pasamos a la historia del Octavius, que desde mi punto de vista es maravillosa y escalofriante. ¡Los 7 barcos! Nos remontamos a 1775 cuando un barco ballenero se topó con el Octavius. El barco ballenero abordó al Octavius y cuando entraron se encontraron con toda la tripulación muerta por congelación. Recordemos brevemente que los balleneros capturan alrededor de Groenlandia, ¿vale? Son zonas muy frías y de hecho en invierno suelen congelarse. De hecho se encontraron al propio capitán sentado en su silla con una pluma escribiendo el diario de a bordo del Pitágoras. Detrás de la cabina del capitán se encontraron a una mujer como intentando descansar, todo esto congelado. Por otra parte se encontraron a un marinero intentando encender un fuego que sostenía a un niño, a un prácticamente bebé con un peluchito dormido. Los marinos del ballenero, reacios a continuar en el barco, se piraron de allí y cogieron el Pitágoras. Cuando ya estaban fuera y lo analizaron, vieron que solo tenía 2 páginas, la primera y la última, y dicen que lo de entre medias, todas esas páginas se perdieron porque estaban congeladas o se rompieron. La primera página databa de 1761. Y la última página era un año después. Hasta ahora hemos estado atrapados en el hielo por 17 días. El fuego finalmente se extinguió ayer y el maestre ha estado tratando de encenderlo otra vez sin mucho éxito. Le ha dado la piedra a uno de los marinos. El hijo del maestre murió esta mañana y su esposa dice que ya no siente frío. El resto de nosotros no siente lo mismo en esta agonía. Desde que se lo encontraron y chequeando el diario de Pitágoras, el barco estuvo navegando a la deriva con toda la tripulación muerta y congelada durante 13 años. Lo más importante y más terrorífico de esto es que esto es totalmente cierto. No es una historia para contar a los niños. Esto está datado, documentado, etcétera. El barco se remolcó, lo desmontaron por piezas, etcétera, etcétera. O sea, estuvo 13 años lleno de cadáveres en la misma posición en la que se murieron y coincidió que no lo habían visto hasta que se congeló y un ballenero se lo encontró. Duro. Da mucho que pensar. Hablemos ahora del Mary Celeste. Escalofriante. Sí, que es un bergantín de pequeña eslora, ¿vale? Que se dedicaba a transportar alcohol. Tú la jerga de las piratas y de los barcos te la sabes de puta madre. Un velero bergantín, que aquel pirata que llaman por su bravura el temido. Los piratas del Caribe son piratas del Caribe, porque ellos son piratas y viven en el Caribe. Este bergantín era de una pequeña eslora, entonces llevaba solamente 7 tripulantes, al capitán, su mujer y su hija, y transportaba
bastantes toneladas de licor. Y un mes después, el 5 de diciembre, hacia las 3 de la tarde, la tripulación de otro barco que se dedicaba también a transportar alcohol, el Gratia, que hacía un recorrido parecido, se lo encontró cerca de las Islas Azores. Lo vieron de lejos y lo distinguieron como el barco de sus compañeros, camaradas, y entonces decidieron acercarse pues para saludar, lo típico. Vosotros no lo entendéis, pero es típica jerga, ¿vale? Al entrar dentro del barco se quedaron muy extrañados, porque en toda la cubierta no había nadie. A las 3 de la tarde lo lógico es que hubiese ciertas labores de mantenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces decidieron bajar y el barco estaba completamente desierto. Uno de los botes salvavidas misteriosamente no estaba y de hecho había sido cortadas las cuerdas, muy rápido, sacado con mucha premura. Bajaron y lo más extraño de todo es que no pudieron achacarlo a nada, es decir, la mercancía estaba completa, no había sido ningún tipo de asalto pirata. La comida estaba servida, ya podrida, estaba servida, o sea que es como que pasó algo y de repente tuvieron que irse en el momento. Las camas hechas, la ropa limpia, nada destrozado. Todo así. Lo más extraño es que no se ha sabido nada jamás de esta tripulación ni de qué pasó. Pasamos a uno que más que terror, que también tiene su parte escalofriante, a mí personalmente me hace mucha gracia. Vamos a hablar de un submarino creado por los alemanes durante la Primera Guerra Mundial. Se llamaba el UB-65. Nada más crearlo, una viga mató a un marinero que estaba allí. Primera víctima. A ver, no pasa nada, Vale, hay accidentes. gajes del oficio. Gajes del oficio. Durante las pruebas iniciales del submarino, 3 tripulantes murieron asfixiados al llenarse la sala de máquinas de gases. Hombre, se puede entender, es uno de los primeros diseños de submarinos, pudo fallar cualquier tipo de combustión. Llevan 4. En pruebas posteriores, el capitán ordenó hacer la primera inmersión. Arriba el periscopio. El capitán ordenó a un marinero chequear y hacer una inspección de las escotillas. ¿Qué hizo el marinero? Se tiró inexplicablemente por la borda y murió. A ver, el tío se suicidó, no podemos echarle la culpa a un simple submarino, es una coincidencia. Es que me parece eso súper duro, echarle la culpa, no pasa nada, el tío se suicidó, se tendría que suicidar en algún sitio. Llevan 5. Una vez iniciada la inmersión, inexplicablemente el submarino tiró para abajo, tiró para abajo, tiró para abajo y paró. Chocó contra el fondo y empezó a inundarse. Todo el mundo ya pensaba que iban a morir, pero de repente, porque le dio la gana, empezó a emerger. ¿Mal funcionamiento? Sí. Tras todo esto que hicieron, pues mandarlo a un chequeillo rápido al astillero a ver qué pollas le pasaba al submarino. ¿Qué pasaba? Que le estaba fallando la funda de la trócola. No pasa nada. Dijeron que ya estaba a punto y aparte le cambiaron el cigüeñal. Le pusieron ya la munición, los torpedos. Y cuando se estaban poniendo los torpedos, uno explotó y mató al segundo teniente y a 8 marineros. Este dato es muy importante porque posteriormente se dice, y hay mucha gente que ha visto, al fantasma del segundo teniente en el submarino Cruzado de Brazos. En una de las travesías fueron sorprendidos por un ataque aéreo y le tenían más miedo al propio submarino que al ataque aéreo, por lo que decidieron subir otra vez a la superficie, ¿vale? ¿Qué pasó? Que el capitán murió por la metralla del ataque aéreo. Todas estas muertes ya le quitaban el sueño a todos los tripulantes, por lo que decidieron, y esto es muy fuerte, exorcizar el submarino. Pero en la siguiente misión, pues esto no funcionó porque un tripulante se suicidó, un artillero se volvió loco y el primer maquinista se quebró la pierna. En 1918, un submarino norteamericano divisó al submarino alemán, a nuestro querido submarino poseído, ¿vale? Y dieron la orden inmediatamente de atacarlo, pero el capitán del submarino norteamericano vio otra vez la figura encima del submarino de brazos cruzados. Y antes de que disparara el norteamericano, directamente el alemán explotó por sí mismo. Y ahora vamos quizás con uno de los barcos fantasma más conocidos. Y más antiguo. Y más antiguos, que es el holandés errante. El barco estaba capitaneado por el señor Bernard Fogg, y decían que estaba maldito o que este señor había hecho un pacto con el diablo porque hacía los recorridos rapidísimos. A una velocidad increíble. Pero en una de estas travesías, su primero de a bordo, el señor Van den Decken, hizo un motín y mató al señor Bernard Fogg. Al matar al capitán, el señor Van Decken se volvió capitán y de repente hubo una tormenta gigantesca, que dicen que tiene que ver eso con el diablo, con los dioses del mar, que hundió el barco hacia el fondo del océano. Allí hicieron un mismísimo pacto con el diablo por el que tenían que recopilar almas de muertos en el mar. Y esa es básicamente la historia.
Después, este personaje fue cambiado con el nombre de David Jones, ¿vale? Que es más conocido, más referencia, pero este fue su nombre verdadero. Y lo importante de esto es toda la puñetera gente que de verdad ha visto al holandés errante. Es muy curioso, a lo largo del tiempo se repite una y otra vez. Vamos a poner aquí solo algunos de los ejemplos. En 1881, el mismísimo príncipe Jorge de Inglaterra dijo que lo vio y además lo escribió lo documentó como manera oficial. Dijo que era una gran llama roja y dentro estaba el holandés errante. En 1879 la tripulación del SS Pretoria también lo vio. Todo esto se sabe porque todo esto tiene que estar documentado en diario de bitácoras. Recordemos que mentir o poner un dato falso en el diario de bitácoras puede ser motivo de cárcel. En 1911 un ballenero casi colisiona contra el mismo holandés errante. En 1923 algunos miembros de la Armada Británica dicen que lo vieron e incluso hicieron fotos y dicen que se lo dieron a la Sociedad para la Investigación Psíquica de Reino Unido. De hecho, en 1939, durante un ataque naval a la ciudad egipcia de Suez, todos los miembros de un barco capitaneado por el señor Karl Doren vieron al holandés errante y tuvieron tanto miedo que se dieron la vuelta y le dijeron a Hitler que tenían que cancelar ese ataque, que habían visto al holandés errante y que eso era un signo de muy mala suerte y que deberían de alejarse de ahí. Y de hecho, toda la flota se fue de ahí por ver al... O sea, me refiero... No mueves una flota entera por cualquier en mitad de una guerra si no has visto de verdad o no sabes de verdad lo que has visto. Terrorífico. Así que nada, chicos, hasta aquí los creepypasta de Barco Fantasma. Hay muchos más barcos fantasmas, pero hemos cogido estos porque a nosotros nos han gustado más o nos han llamado más la atención. Recordemos que todos son 100% verídicos, estos no son leyendas urbanas. Cualquiera de estos podéis buscar el nombre y se pueden ver fotos, su construcción, los periódicos del momento, los bitácoras, etcétera. Todo es confirmado y eso hace que sea todavía más terrorífico. Así que nada, chicos, esperamos que os haya gustado mucho el vídeo y ya nos vemos el miércoles todo. Adiós y tú. Bye, bye. Y gracias, Jesús, que tú nos has dado la idea para hacer este creepy, que si luego no te nombramos te me enfadas. Sí, gracias, niño Jesús. En el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.